Hola, decía amigos y amigas de mi amigo Freud. Este vídeo vamos a dedicarlo a los estudiantes de segundo de bachillerato, en concreto a la asignatura común Historia de España. Disculpad. Bien. Esta asignatura, como digo, es una materia troncal que está dirigida a los alumnos de todas las modalidades. Conocer de forma general la historia de España, desde sus primeros pobladores hasta la configuración del Estado actual, permite a los estudiantes comprender el pasado y el presente de nuestro país y formar ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras. El estudio de la asignatura deberá contribuir a fomentar una especial sensibilidad hacia la sociedad actual y sus problemas, animando a adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos. El programa de Historia de España, que se imparte en segundo curso de bachillerato, tiene por finalidad ofrecer una visión general de los acontecimientos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, teniendo en cuenta su pluralidad interna y sus vínculos con el exterior, especialmente en el ámbito europeo e iberoamericano. El primer bloque de la asignatura está destinado a los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a la monarquía visigoda. El segundo bloque trata sobre la Edad Media, desde la conquista musulmana de la península. Los siguientes temas de la asignatura se centran en la Edad Moderna hasta las vísperas de la Revolución Francesa. El resto de bloques están destinados al estudio de la Edad Contemporánea. Por tanto, el primer bloque llevaría por título La prehistoria en la península ibérica. Es un bloque que se abre con los nuevos hallazgos sobre el proceso de hominización en la península ibérica y se cierra con el legado cultural romano en la cultura hispánica. El segundo bloque, las invasiones bárbaras, comienza con el reino visigodo y concluye con la mezquita
y el palacio en el arte hispano-musulmán. El tercer bloque, los reinos cristianos, comienzan con los primeros núcleos de resistencia y termina con la integración de las coronas de Castilla y de Aragón. Pasamos al Imperio Español en el siglo XVI, que comienza con la conquista del reino nazarí y concluye con el impacto de América en España. El bloque referido a la España del siglo XVI comienza con el imperio de Carlos V y termina con haciendo referencia a la Inquisición. En la España del siglo XVII comenzamos con los Austrias de tal centuria y terminamos hablando del siglo de oro, el siglo de oro de la cultura española. En la España del XVIII comenzamos con la Guerra de Sucesión y terminamos con la Ilustración en nuestro país. Pasamos al origen de los procesos históricos contemporáneos en nuestro país. Comenzamos con los principales aspectos políticos y terminamos con el proceso de emancipación de las colonias americanas. Hablaremos del Estado liberal y del inicio del capitalismo en España. Comenzaremos este bloque con el pleito dinástico, el carlismo y la guerra civil. Y lo terminaremos con la Primera Internacional en España. Cuando hablamos de guerra civil nos referimos a las guerras carlistas, no a lo que conocemos en la actualidad como la Guerra Civil Española, que ya en el siglo XX, entre 1936 y 1939. Por lo tanto, el carlismo y la guerra civil, porque las guerras carlistas fueron guerras civiles. Terminaremos con la Primera Internacional en España, recordamos. Este era el bloque de Estado liberal e inicio del capitalismo en nuestro país, seguido por la restauración y la consolidación del Estado liberal, que comienza con la industrialización y el desarrollo del capitalismo en España y termina con la situación de la clase trabajadora y la agitación social. España en el periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, principales problemas sociales entre 1917 y 1923, es la cuestión que abre este periodo de entreguerras en nuestro país. Lo cerraremos con la repercusión internacional del conflicto, de la Guerra Civil Española, queremos decir. La dictadura de Franco es el siguiente bloque. La iniciaremos hablando de los fundamentos ideológicos y sociales del régimen franquista y terminaremos con las consecuencias del exilio. La sociedad española actual es el último bloque. Lo abriremos con la transición política y la consolidación democrática y lo terminaremos hablando del estado de las autonomías. Pues bien, queridos estudiantes, vamos a hablar de la prehistoria en la península ibérica,
Vamos a hacer un resumen. Bueno, temporalmente la podemos situar entre 1 millón de años y antes de Cristo y el año 700 antes de Cristo. El Paleolítico abarca desde 1 millón de años antes de Cristo hasta el 8000 antes de Cristo. El Paleolítico inferior desde 1 millón de años antes de Cristo hasta 130.000, 120.000 años antes de Cristo. Los seres humanos forman pequeños grupos, utilizan herramientas básicas, practican el canibalismo y son grupos de cazadores-recolectores. El Paleolítico medio se extiende desde el 130.000, 120.000 a.C. hasta el 35.000 a.C. Los grupos crecen, ahora son de mayor tamaño que en el Paleolítico inferior. Se observa una mayor especialización en las herramientas. El lenguaje ya tiene cierta estructura. Se observan los primeros enterramientos y es cuando aparecen las pinturas rupestres. En el Paleolítico superior, que abarca desde el 35.000 a.C. hasta el 8.000 a.C., los grupos ya son más móviles. Ya se practican técnicas de caza y encontramos enterramientos con los primeros ajuares funerarios. Bien, recordamos 1 millón de años antes de Cristo hasta el 700 antes de Cristo. Es lo que abarca la prehistoria en la península ibérica. Podemos hablar del epipaleolítico o mesolítico. Desde el 8000 a.C. hasta el 6000, 5000 a.C. Cuando he dicho epipaleolítico he cometido un error, perdón, epilaleolítico o mesolítico. En el 8000 el Paleolítico superior llega a su fin. Bueno, en el Mesolítico o Epilaleolítico, del 8000 al 6000, 5000 a.C., o sea, entre 2 y 3 milenios, se produce ya una diferenciación de razas. Nos encontramos a medio camino entre la sociedad depredadora y la productora. El nomadismo empieza a desaparecer. Se produce la microlitización. Se comienza a sembrar, pescar, el marisqueo y la actividad apicultora.
Se trata de un complejo periodo de adaptación. Pasamos al Neolítico entre el 6000-5500 a.C. y el 3000-2500 a.C., unos 3000 años. El Neolítico comienza con la llegada de colonizadores provenientes de la zona oriental europea. Estamos siempre en la península ibérica, no lo olvidéis. Convivencia, observamos en el Neolítico, convivencia de diferentes grupos o sociedades. Se produce el fin del nomadismo. Recordemos que el nomadismo empezaba a desaparecer ya en el Mesolítico, 8000, 6000, 5000 a.C. Los animales se estabulan. En el Neolítico observamos manifestaciones de agricultura, pesca, ganadería y caza. Se produce un intercambio de productos entre grupos. Aparece la cerámica cardial y lisa pintada. Y se observa una evolución en los enterramientos. Estas son las características principales del Neolítico en la península ibérica. Del periodo anterior, el Mesolítico, o la etapa del Mesolítico, recordamos la microlitización. Se comienza a sembrar la actividad de pesca, el marisqueo y la actividad apicultora. Esto en el Mesolítico. Luego ya en el Neolítico, que acabamos de exponer, las manifestaciones de agricultura, pesca, ganadería y caza son patentes. Los animales empiezan a ser estabulados. Pasamos al Calcolítico entre el 3000-2500 a.C. y el 1800 a.C. Insistimos, estamos en la península ibérica. Por cierto, la diferenciación de razas se produce en el Mesolítico. Y la transición entre la sociedad depredadora y productora. Ya en el Neolítico se produce, como decimos, el fin del nomadismo. Bueno, pues el Calcolítico en la península ibérica deja la cultura de los millares y de los vasos campaniformes. Encontramos la metalurgia. Se producen grandes transformaciones a nivel económico, social, comercial y ritual. Los poblados empiezan a ubicarse en zonas defendibles que además se fortifican. Se generaliza el uso de necrópolis para enterramientos. Los ajuares se modifican. Vasos campaniformes como señal de prestigio. Y se produce una revolución en la fabricación de herramientas y armas. Calcolítico, repetimos, 3000-2500 a.C., 1800 a.C.
Llegamos a la Edad del Bronce, 1800 a.C. al 700 a.C., en que ponemos fin a la prehistoria en nuestra península, en la península ibérica. Aparece la metalurgia del bronce y la plata. Repetimos, la Edad del Bronce de 1800 a.C. al 700 a.C. Arranca cuando termina el Calcolítico. Las armas y herramientas son más modernas, se mejoran notablemente. Aparecen manifestaciones de nuevos intercambios comerciales. Se produce una cierta urbanización de la península ibérica. Se observan asentamientos en zonas altas como medio de defensa, además de fosos y murallas. Así como enterramientos en fosa. Bueno, los enterramientos en fosa, lo diremos así, son los más comunes, aunque destaca también el pitoi. Y concluimos este breve resumen, bueno, quizá no tan breve, de la prehistoria en la península ibérica, de 1.000.000 a.C. al 700 a.C. 1.000.000 de años en nuestra tierra. Recordamos que en esta última etapa que acabamos de mencionar, la de la Edad del Bronce, que cierra la prehistoria, se aprecia ya una cierta urbanización en nuestra península. Bueno, y lo dejamos aquí. Nos ha quedado un vídeo introductorio bastante interesante para los estudiantes de segundo de bachillerato en la asignatura de Historia de España. Espero, chicos y chicas, que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante. Bueno, ya me conocéis, ya sabéis quién soy. Dadle me gusta si así es, si os ha gustado el vídeo. Así, o también me dirijo a padres y madres que quizá puedan, casualmente o no, haber topado con este vídeo que subo al canal, a mi amigo Freud. A vosotros, padres y madres, os digo que un me gusta, si se da la circunstancia, me ayuda como un oportuno feedback. Si conocéis, mi amigo Freud, los contenidos, el canal, los contenidos, la esencia de este canal, os animo a suscribiros. Si sois asiduos, ¿qué hacéis? Ya estáis tardando. Si no lo sois, os invito a daros un paseo por los contenidos de mi amigo Freud y decidir después si os suscribís o no. Lógicamente, en el libre ejercicio, valga la redundancia, de vuestra libertad, según vuestro propio criterio.
Y nada más. Creo que lo voy a dejar aquí. Me despido de todos vosotros con un saludo muy afectuoso. Os emplazo a reencontrarnos en un próximo vídeo, que ya será de contenido psicológico. Este es un canal dedicado a la disciplina de la psicología científica, obviamente. Insisto, reitero, espero poder encontraros en ese próximo vídeo que no tardará en llegar al canal. Os recuerdo que mi amigo Freud, que también es el vuestro, desde que allá por mediados de agosto del año recientemente concluido, 2022, comenzamos esta andadura, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto ilusionante para una audiencia creciente que crece lentamente, pero de manera consistente, es un crecimiento constante, sostenido en el tiempo y por lo tanto robusto, sano. Me felicito, nos felicitamos por ello. Es la mejor de las noticias. Y bueno, nada más. Espero que vosotros y todos vuestros seres queridos estén bien. Y para los que atraviesan alguna dificultad vital, estad seguros de que pronto encontraréis esos recursos que todos tenemos, que habitan dentro de nosotros, pero que a veces desconocemos porque no profundizamos, quizá porque nos da miedo, no sabemos muy bien por qué. Profundizar en nosotros mismos. Como digo, si atravesáis alguna dificultad vital, no dudéis en buscar esos recursos que habitan dentro de vosotros y cuya salida a la superficie de vuestra vida os servirá, sin duda, para superar tales dificultades, para crecer como personas, como seres humanos, y estar preparados felizmente para superar las dificultades vitales venideras que sin duda, de tanto en tanto, tenemos que enfrentar todos en nuestras vidas. Eso no es algo negativo, sino que son oportunidades para el crecimiento personal y así hay que verlas. Un saludo muy afectuoso. Hasta muy pronto.